¿Sí? Ok. Sí. Bueno, para que casi terminemos con esto. A ver si nos da tiempo. Y ya si llevamos más adelante. Bueno, entonces, como les digo, no son muy largos estos temas. Entonces, esto es lo que caracteriza principalmente a la glándula tiroidea. Y entonces, ¿por qué la importancia de la glándula? Pues por condiciones pues prácticamente obvias, ¿verdad? Si falla esa glándula, vamos a tener entonces alteraciones importantes del metabolismo basal, ¿ok? Y si no tuviéramos glándula, pues podría ser una situación prácticamente no es mortal, si hay cáncer o otro tipo de situaciones, pero sí me va a traer muchos trastornos, ¿no? Como vimos. Bueno, ok. Vamos a hablar de la segunda glándula, que es muy importante y más en nuestro contexto de nuestro país, que no debemos de perder de vista, que es el páncreas. ¿Ok? Bueno, insisto, no estamos siguiendo el orden de primero ver todas las glándulas que están reguladas por el eje, después nosotros no, estamos por orden de importancia. Ahora, ¿por qué considero que el páncreas es una de nuestras glándulas más de mayor relevancia para nosotros? En el caso de México, acuérdense que uno de los problemas de salud más graves que tenemos es la diabetes, ¿verdad? Que en donde se le ha clasificado, o sea, solamente de manera metafórica, porque no se puede hacer esa clasificación así, ¿verdad? Como una pandemia, ¿verdad? Basándonos en qué, en la cantidad de población que padece de esta enfermedad. Entonces, no hay una persona que en alguno de los miembros o varios miembros de su familia tenga diabetes, ¿verdad? Eso sería rarísimo si encuentra una familia donde no haya nadie. Y pues se ha vuelto un problema de salud pública. Entonces tenemos que tener muy claro todo lo que corresponde a la acción del páncreas para la regulación de sus hormonas, ¿no? Entonces por eso lo estoy poniendo como importante. Ok. Insisto, ahorita estamos haciendo un repaso fisiológico, pero la idea es que pues traten de entender esto bien y ya cuando lleven endocrinología, pues ya les quede un poco más claro y poco a poco ya tengan más elementos para entender este tipo de glándulas y este tipo de patologías, ¿no? Bueno, entonces, fíjense bien. Primero, en el caso particular de el páncreas, vamos a tener una condición que no es común. El páncreas es considerado como una glándula mixta, ¿verdad? ¿Por qué es una glándula mixta? Porque el páncreas corresponde a una glándula de tipo exócrino y una glándula de tipo endocrino, ¿ok? Recuerden, una glándula exócrina son aquellas glándulas que secretan su contenido hacia el exterior del cuerpo. Y en el caso particular del páncreas, va a secretar su contenido hacia el tubo digestivo. Todo lo que es el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, es considerado que está conectado hacia el exterior, no importa que sean mucosas, ¿verdad? Tiene continuidad con el exterior, es lo que queremos decir. Entonces, de ahí que a este tipo de actividad de la glándula se le denomina exócrina y tiene funciones de tipo digestivos, ¿no? Entonces va a estar interactuando en funciones básicamente digestivas. Y el segundo componente de la glándula es su componente de tipo endocrino, que ahora sí es donde vamos a estar evaluando su funcionamiento a partir de 3 hormonas principales que son las que va a estar produciendo: la insulina, el glucagón y la somatostatina, ¿no? Son las 3 hormonas que se encarga de producir el páncreas. De estas 3 hormonas,
nos vamos a centrar básicamente en la insulina porque es la que va a tener el papel fundamental. Y las otras dos no es que no tengan un papel fundamental, sino que mucho de su actividad es para autorregularse. ¿Ok? Bueno, entonces, primer punto. En el caso de la insulina, es uno de los ejemplos que habíamos denominado en las generalidades, en las que la glándula no produce la hormona como tal de primera instancia. Lo primero que vamos a tener es la producción de una proinsulina. Esa es la sustancia que va a estar produciendo el páncreas, una proinsulina. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esta molécula es un péptido que aún no se encuentra preparado para tener acción a nivel de sus células blanco. Entonces requiere de un corte del péptido para que se pueda encontrar entonces ya en forma de insulina. Entonces estábamos viendo aquí que tengo un péptido con puentes disulfuro, en donde voy a encontrar dos zonas que deben de ser cortadas y nos va a quedar lo que denominaremos como péptido C, como producto de ese corte de la proinsulina, y lo que será propiamente la insulina, ¿no? Entonces es una proinsulina que no es activa hasta que se lleva a cabo el corte del péptido C y nos queda la insulina. Y la insulina, la molécula de la insulina como tal, es una molécula peptídica con puentes disulfuros, ¿no? Con un péptido A, un péptido B, unidos por estos puentes disulfuros, y eso es lo que corresponde propiamente a la insulina. Ahora, fíjense bien. Aquí vamos a empezar también un poquito distinto, ¿no? Pero ahorita vamos a ver por qué. ¿Cuál es la acción fundamental de la insulina? Y aquí debe de quedar perfectamente claro esto. Esto es lo único que no se les puede olvidar de aquí el resto de la vida, ¿no? La insulina tiene como principal acción promover la movilización de la glucosa del espacio vascular al espacio intracelular. ¿Ok? Entonces, el papel fundamental de la insulina es activar, mandar la señal, hacer controlar el movimiento de glucosa desde el espacio vascular hasta el espacio intracelular. Entonces, ¿y por qué insisto que esto no se les debe de olvidar? Porque la acción de la insulina lo que va a hacer es brindarle a las células la posibilidad de que cuenten con energía metabólica. Pero la insulina no es la responsable de meterla. Ojo, por eso estoy diciendo que hay que tener mucho cuidado con esto. La insulina no es la encargada de movilizar esa glucosa. La insulina es la que activa el mecanismo de movilización. ¿Ok? Entonces, bajo cualquier circunstancia en la que encontremos deficiencias de insulina, lo que vamos a observar es que vamos a tener a la glucosa en sangre, en ese espacio vascular, pero vamos a tener deficiencias de glucosa dentro de la célula. ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces esto es bien importante. Ahora, ¿cómo le va a hacer la insulina para poder meter esta glucosa en las células? Bueno, lo primero que necesita la insulina es detectar los niveles de glucosa sanguíneos. ¿Ok? Ok. Entonces, lo primero que necesitamos es que se detecten los niveles de glucosa sanguíneos. Así como acabamos de hablar de la hormona tiroidea que tiene que mantener un valor metabólico basal, también requerimos de un valor de concentración de glucosa en sangre
basal. Es decir, nuestra glucosa en sangre no puede estar variando de valores muy bajos a valores muy altos. Se requiere, o sea, sí varía. ¿Por qué? Pues por nuestra alimentación. Ahorita pondremos ejemplos. Obviamente sí podemos encontrar estas variaciones. Sin embargo, lo que busca la actividad pancreática a través de la insulina es mantener las concentraciones de glucosa constantes lo más rápidamente posible. Si llega a bajar la concentración de glucosa, entonces tiene que promover que se incremente. Ya no será propiamente la insulina quien haga eso, sino será el glucagón. Y si llega a aumentar la concentración de glucosa, la insulina tiene que promover que baje, ¿ok? Entonces sí, su responsabilidad principal es mantener los niveles de glucosa en sangre. ¿De cuántos son nuestros niveles de glucosa en sangre de manera basal? Alrededor de 80 miligramos por decilitro. También, o sea, se puede de 80 a 120, 110 miligramos, ¿no? 120 ya sería un poco alto, pero serían las variaciones de los niveles de concentración basal, ¿ok? Menos de 80 miligramos por decilitro, tenemos riesgo de caer en una hipoglicemia, y más de 120 miligramos por decilitro, pues entonces estamos en una hiperglicemia, ¿no? Obviamente, y esas dos condiciones no son condiciones favorables para nuestro sistema, ¿ok? Bueno, entonces ese sería el primer punto. Segundo punto, para poder llevar a cabo entonces este sistema de retroalimentación, necesitamos algo muy importante. Las células encargadas de la producción de la insulina son las células beta pancreáticas, de los islotes beta pancreáticos, ¿okay? Son los responsables de producir la insulina. Y estos propios células de los islotes beta pancreáticos tienen como característica contar en su membrana celular con un receptor de glucosa, y este receptor de glucosa se le denomina GLUT2. Es el tipo específico de receptor que vamos a encontrar en la membrana de las células de los islotes beta pancreáticos. Y este receptor capta glucosa y moviliza la glucosa del espacio extracelular hacia el intracelular. Bueno, entonces estos receptores van a funcionar como un sensor, ojo, como un sensor de las concentraciones de glucosa sérica. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Cuando los niveles de concentración de glucosa se incrementan, se detecta, se moviliza esta glucosa a través del receptor GLUT2 en los islotes beta pancreáticos, se activa una serie de segundos mensajeros y el efecto va a ser liberar insulina. Entonces, ante un incremento de los niveles de glucosa, vamos a tener como consecuencia la liberación de insulina, ¿ok? Eso no debemos de perderlo de vista. Ante una baja de los niveles de glucosa, se bloquea, ojo, la liberación de insulina. Entonces, si por alguna razón yo detecto bajas concentraciones de glucosa en sangre, bloqueo la liberación de insulina. Si yo detecto concentraciones de glucosa altas en sangre, entonces promuevo la salida de insulina. ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces, la secreción de insulina no es una secreción tónica, sino que va a depender específicamente de estos niveles de concentración. Entonces, este sería un ejemplo de hormona de secreción pulsátil. Entonces, en esta gráfica vamos a ver lo siguiente. Fíjense bien. En la parte de abajo nos están graficando las concentraciones de glucosa plasmática. Entonces, aquí nos están diciendo que estas corresponde a las concentraciones de glucosa plasmática. Y arriba nos están poniendo las concentraciones de insulina.
Bueno, ¿qué nos quieren mostrar con esta gráfica? Nos quieren mostrar que yo tengo un nivel basal de glucosa sanguínea, que es la que debo de mantener. Pero insisto, a lo largo del día vamos a contar con muchas variaciones de ese nivel basal. Por ejemplo, pues, si estoy en ayunas, empiezo a tener actividad, etcétera, pues puedo tener baja de los niveles de concentración de glucosa. Si acabo de comer cualquier tipo de alimento que yo consuma, y si consumo carbohidratos, y si consumo azúcares, etcétera, pues voy a tener un aumento de los niveles de glucosa. Bueno, entonces la idea, vamos a suponer que estos son 3 alimentos, comemos, y como parte de esta alimentación, pues empezamos a incrementar nuestras concentraciones de glucosa. Conforme vamos viendo un aumento de la concentración de glucosa, inmediatamente se detecta y se empieza a liberar insulina. Llegamos al pico máximo de concentración de glucosa de acuerdo a lo que comimos, y llegamos también a alcanzar un pico máximo de insulina. Ahora, otra vez, para que no quede duda con esto, ¿no? ¿Cuál es la acción de la insulina? Su acción es promover la movilización de la glucosa hacia el interior de las células. Entonces, conforme la insulina ya llegó a este nivel máximo de concentración, empieza a promover ese movimiento de glucosa hacia el interior. ¿Y qué ocurre con las concentraciones de glucosa sérica? Pues empiezan a disminuir. Y conforme bajan las concentraciones de glucosa, empiezan a disminuir las concentraciones de insulina. Llego a mi concentración basal de glucosa y alcanzo mi nivel basal de insulina. ¿Ok? Volvemos a comer. Tenemos otro alimento. Vuelvo a incrementar mis niveles de glucosa. Vuelvo a incrementar mis niveles de insulina. Y dependiendo cuánto alcanzo de concentración de glucosa, será también cuánto alcanzo de concentración de insulina. Y así a lo largo de todo el día, todos los días, dependiendo de estas concentraciones de glucosa, será la secreción que yo esté produciendo de insulina. Ahora, esto es bien importante y es la base de todos los problemas que tenemos, ¿no? Entonces dije que es un tema muy importante porque en México y otros países de Mesoamérica y de Latinoamérica en especial, se sabe que nosotros tenemos de manera genética una predisposición a la falla pancreática. Se supone que desde los pueblos originarios, son hipótesis, ¿no? Ya les he dicho muchas veces, pues aquí no existía el consumo de azúcares, o sea, no existía. O sea, la caña de azúcar es oriental, no es de aquí de Latinoamérica. Entonces no se consumía, ¿no? Y no se conocía, etcétera. Entonces, en teoría no estamos preparados para dietas ricas en azúcares. Entonces existe una predisposición genética a la falla pancreática. Esa predisposición genética nos va a estar marcando qué porcentaje de riesgo podemos tener para el desarrollo de diabetes. Por decir algo, nada más un ejemplo, ¿no? Pues es genética básica. Si nosotros tenemos un papá diabético y una mamá que no es diabético, los hijos tendríamos 50% de probabilidades para el desarrollo de diabetes. ¿Eso quiere decir que me va a dar diabetes? No. ¿Quiere decir que estoy en riesgo? Sí. Son dos cosas diferentes. Tengo una predisposición que, dependiendo de otra serie de factores, pues puede ser que se logre o no se logre, ¿ok? Entonces solamente estamos hablando de la predisposición, pero pues, por ejemplo, si el papá y la mamá tienen diabetes, pues los hijos tienen 100% de probabilidades o de riesgo del desarrollo de la diabetes, ¿ok? Ahora, esa es la predisposición genética.
Ahora, existe lo que vamos a conocer como factores de riesgo para el desarrollo de la diabetes, ¿ok? ¿Cuáles son los factores? ¿A base de qué? De azúcares. Entonces, este combo que estamos mencionando, digo, existen más, pero son los principales factores de riesgo. O sea, por ejemplo, alcoholismo, tabaquismo, consumo de drogas, infecciones pancreáticas, ¿no? O sea, también podemos tener por ahí, pero son los menos. El tabaquismo y el alcoholismo, pues no, también es frecuente, ¿no? Una pancreatitis predispone también a diabetes, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando nosotros tenemos una dieta excesiva en carbohidratos y específicamente en glucosa o en azúcares, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener un cambio en la conducta de la secreción de la insulina. Entonces, otra vez en esta gráfica, lo que nos está tratando de mostrar, del lado izquierdo, tenemos otra vez las concentraciones de glucosa cuando nos alimentamos, que promueven el incremento de la insulina. Llegamos al pico máximo de glucosa, alcanzamos el pico de insulina, la glucosa se empieza a mover hacia las células, lo cual provoca la disminución de la concentración y empieza a bajar la concentración de insulina. Entonces es lo que estábamos viendo hace un momento, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a tardar? Pues depende, digo, aquí me están poniendo minutos, pero ya en la vida real, pues depende. ¿De qué depende? Pues de cuánta glucosa consumí, ¿verdad? O cuánta carbohidratos que después de todo el proceso de digestión pues, aumentan los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Obviamente, mientras más glucosa, pues se va a tardar más. Bueno, y del lado derecho nos están poniendo un ejemplo, vean ustedes, en los que consumo glucosa y mantengo las concentraciones de glucosa altas. Entonces, aumenta la concentración de glucosa y aumenta los niveles de insulina. Llego al máximo de glucosa, llego al máximo de insulina, pero resulta que ahora estoy manteniendo por un periodo de tiempo más largo la concentración de glucosa. Entonces baja la concentración de insulina y empieza a aumentar progresivamente, cosa que no debía de ocurrir, ¿verdad? Va a empezar a tomar una postura hipotónica y eso no es normal en el funcionamiento pancreático. Bueno, esto, si lo multiplicamos por varias comidas al día, por varios días, durante varios años, es un factor que va a determinar que esa carga genética que ya tenía esa persona se exprese y que se dé la falla pancreática. Y esto no es extraordinario. O sea, sabemos nosotros que existe México, es punto número uno. A ver, fíjense bien. Os insisto, esto no sé, a veces tengo la percepción de que gente de su edad, digo, no es su culpa, ¿no? Pero que desestiman estos números, pero no deben de desestimarlos, son muy graves. México es el segundo lugar a nivel mundial, después de Estados Unidos, de obesidad y sobrepeso en adultos. Y México es el primer lugar mundial de obesidad infantil. Ya estamos hablando de una cosa grave. Ya tenemos, desde que empezamos a tener este incremento de obesidad infantil. ¿Por qué se da ese incremento de obesidad infantil? Pues por toda la serie de cosas industrializadas que se les dan a los niños. Que si el Danone, que si el yogur, que si el jugo, todo eso tiene cantidades industriales de glucosa. Y pues predispone a la obesidad. Segundo, tenemos también primeros lugares, bueno, no primeros, primer lugar mundial de consumo de bebidas azucaradas.
Somos el país número 1 donde se consumen una cantidad de lo que nosotros llamamos refrescos, ¿no? Que son bebidas azucaradas junto con jugos y suplementos, insisto, yogurts, leches de soya, o sea, todo lo que ustedes compran que aparentemente es sano, etcétera, tiene cantidades industriales de glucosa. Entonces, si una persona, que no estoy exagerando, hay muchos sitios donde esto es común, que puede consumir en un día hasta 3 litros de refresco, 2 litros de refresco. Entonces, tiene su alimentación esta persona, ya tiene una carga calórica importante. Una dieta rica en pan y tortillas, pues otro tanto. Una dieta rica en grasas, otro tanto. Una dieta rica en bebidas azucaradas, otro tanto. Entonces, hay personas que pueden alcanzar en una comida hasta los 500 miligramos de glucosa por todo lo que consumieron. Después, comida chatarra, también incrementa muchísimo. Consumo de dulces. Entonces hay gente que come todo eso. Y entonces no es nada difícil mantener estos niveles de glucosa altos por periodos prolongados de tiempo. Y si esta persona tiene la predisposición, pues son factores de riesgo para que se exprese la diabetes. ¿Ok? Entonces esto es súper importante. ¿Qué ocurre si una persona tiene factores de riesgo y dice, me quiero cuidar lo más que pueda para no desarrollar la diabetes? Bueno, pues lo primero que tiene que hacer es ejercicio. O sea, indudablemente, el ejercicio es un factor, ejercicio físico constante es un factor protector, un factor que protege. Segundo, debe de cuidar su alimentación, tratar de disminuir al máximo el consumo de bebidas azucaradas y de carbohidratos. Y tercero, ya si estamos en un plan todavía más excesivo, se recomienda que una persona no haga 3 comidas al día o menos. El problema de hacer menos de 3 comidas al día es que no sea por problemas de que no hay que comer, sino que sea por problemas de que no hay tiempo, por ejemplo. Pues cuando una persona come una vez al día, pues lo que está haciendo es comer el triple de lo que debería de comer. Entonces, lo que se recomienda es incluso aumentar las cantidades de veces que vamos a comer. Entonces, lo ideal sería comer en el día 5 veces. Y disminuir la cantidad de comida en cada una de las tomas. Entonces, mientras menos pico de glucosa tenga en cada una de mis ingestas, es más benéfico para el páncreas. ¿Ok? Entonces se recomiendan 3 comidas y 2 colaciones, que se les denomina así. Las colaciones pueden ser semillas, pueden ser frutas, o sea, no dulces, ¿no? Ni barras energéticas, ni nada de ese tipo, porque todo eso tiene glucosa. Entonces la idea es que cuando llega la hora de comer, pues ya no tengo una cantidad de hambre así excesiva y pues no voy a hacer un atracón, digo, no, obvio, no es un atracón, pero parecido, ¿no? O sea, no voy a comer grandes cantidades, ¿ok? Ese sería lo ideal. Entonces, si el sujeto hace ejercicio, cuida su dieta y distribuye su dieta, ya son 3 factores que le están cubriendo el 80%. Y hay personas que tienen carga genética altísima y se cuidan y nunca desarrollan la enfermedad. O sea, esto no es un designio así total, ¿no? Bueno, siguiente punto. Ahora, entonces, ya que vimos cómo se va a comportar, vamos ya a las acciones. La insulina tiene que, para que la insulina pueda actuar, requerimos que las células blanco, las células donde va a actuar, tengan un receptor específico para la insulina, ¿ok? Entonces debemos de contar con el receptor específico a la insulina. Sin embargo, aquí sí vamos a tener diferencias. No todas las células del organismo tienen receptores a la insulina.
una de las principales células que no cuentan con receptores a la insulina son las neuronas. Y esto es bien importante porque entonces, si tuvieran estas células receptores a la insulina, fallas en la insulina pues provocarían de inmediato fallas en estas células y pues sería catastrófico, ¿no? Entonces, no, tampoco vamos a tener las células renales y ya en otro grupo de células menores. Pero también, así como en esas no tengo receptores, tengo tejidos donde la insulina tiene más acción, donde hay más receptores, donde es preferente más actividad, que va a ser 3 grupos de tejidos: las células de grasa, los adipocitos, las células hepáticas y las células musculares, ¿ok? En estos 3 grupos celulares es donde más vamos a encontrar receptores de insulina. Ahora, aquí estamos viendo lo siguiente. Nos dice, entonces, aquí tengo la membrana con su receptor de insulina. Sin embargo, vamos a contar con otra característica. Resulta que el receptor de insulina puede ser sensible a otras sustancias. Y aquí nos están poniendo que es la IGF-1 y la IGF-2. ¿Qué son estas dos sustancias? Factores de crecimiento intestinal. Así se le denomina. Entonces, factor de crecimiento intestinal tipo 1 y factor de crecimiento intestinal tipo 2. Entonces, el propio receptor de insulina es sensible a insulina, por supuesto. Es sensible en una menor medida a el factor de crecimiento tipo 1 y al factor de crecimiento tipo 2. Y esto es importante porque entonces, en ausencia total de insulina, bueno, podría tener el efecto de estimulación por estos factores de crecimiento. Sí, sí puede pasar, pero no alcanzan, estos factores de crecimiento no alcanzan a sustituir la acción de la insulina. Entonces, por desgracia, si hay deficiencia de insulina, sí empiezo a tener manifestaciones importantes en el cuerpo, porque a pesar de que cuente con la IGF-1 y IGF-2, no lograrán suplir la acción que tenía la propia insulina. ¿Ok? Bueno, ahora fíjense bien. Dijimos una cosa muy importante. Dijimos, las células beta pancreáticas son las encargadas de detectar las concentraciones de glucosa sérica a través del receptor GLUT2. Entonces aquí está. Este es un cuadro donde nos están mostrando todos los receptores de glucosa, y aquí nos dice que el GLUT2 corresponde al sensor de glucosa de las células beta pancreáticas, ¿ok? Pero, ojo, una vez, pongan atención en esto, una vez que se estimula el receptor de insulina en la célula blanco, una vez que se estimula el receptor de insulina en la célula blanco, se activa un transportador de glucosa tipo GLUT4. Entonces son 2 transportadores de glucosa que ahí nos debemos de grabar. El GLUT2 es el que está en las células beta pancreáticas y son los sensores de glucosa plasmática. El GLUT4 es el que se activa por estimulación de la insulina. ¿Ok? ¿Y qué es lo que nos está diciendo aquí? Dice que encontramos en mayor cantidad este GLUT4 en músculo cardíaco, músculo esquelético, en tejido adiposo y en otros tejidos, que es lo que acabamos de mencionar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que promoveremos el movimiento de glucosa de manera más intensa en estos tejidos. ¿Queda claro? Bueno, entonces rapidísimo, y aquí nos vamos a quedar. Nada más que no quiero que se nos corte. Entonces, ¿cuáles son las acciones de la insulina? Entonces, estamos hablando en condiciones normales. ¿Cuáles son las acciones de la insulina? Punto número 1,
promover la entrada de glucosa en los adipocitos para promover ¿qué cosa? Su almacenamiento en forma de grasa. Punto número 2, promover la entrada de glucosa al hígado. ¿Para qué? Para promover su almacenamiento en forma de glucógeno. Punto número 3, promover la entrada de glucosa en el músculo esquelético. ¿Para qué? Para la glucólisis y para el almacenamiento en forma de glucógeno. Y por último, también va a promover la entrada de aminoácidos al músculo esquelético. ¿Para qué? Para promover la síntesis proteica. O sea que también va a tener un efecto, ¿verdad?, de síntesis, un efecto positivo, ¿verdad?, en este aspecto. Esto sería en condiciones normales. Entonces, promueve esta entrada de glucosa a los adipocitos y va aumentando la reserva, entrada de glucosa al hígado y aumenta la reserva, y la glucosa en músculo para tener energía, y los aminoácidos para promover la síntesis. Ahora, ¿qué ocurre ante la deficiencia de insulina? ¿Ok? O, pongan atención, no, la diabetes no es exclusivamente por deficiencia de insulina. Puedo tener una serie de factores, todo relacionado, obviamente, ¿no? Puedo tener baja de las concentraciones de insulina, o puedo tener defectos del receptor, o puedo tener alteraciones del GLUT4, o sea, puedo tener varias cosas que alteren esto, ¿no? Pero vamos a pensar en la primera situación, ¿no? Disminución de las concentraciones de glucosa. Entonces, disminuciones de la concentración de insulina. Entonces, si mis concentraciones de insulina son muy bajas o no hay insulina, no voy a poder movilizar glucosa hacia los adipocitos, no voy a poder movilizar glucosa hacia el hígado, no voy a poder movilizar glucosa hacia el músculo esquelético, y por último, no voy a movilizar aminoácidos hacia el músculo esquelético. ¿Y qué entonces voy a promover? Voy a promover la degradación de ácidos grasos, o sea, degradación de las reservas de grasa para liberar ácidos grasos libres. El hígado va a captar estos ácidos grasos libres para la formación de cetoácidos. Vamos a desdoblar glucógeno para incrementar los niveles de glucosa. Van a decir ustedes, pero aquí ¿por qué? Si ya el sujeto tiene niveles de glucosa altos. ¿Ok? Sí, el sujeto tiene niveles de concentración de glucosa altos, pero no está entrando esa glucosa a las células. La célula va a interpretar que hace falta glucosa y la célula no sabe por qué hace falta glucosa. Entonces, lo ideal para la célula es decir, ok, pues no hay glucosa. ¿Por qué? Porque pues, debería de funcionar la insulina. Y entonces, estas acciones que estamos observando aquí, ¿cuál es su objetivo? Aumentar los niveles de glucosa en sangre. Pero entonces se vuelve un círculo vicioso. El paciente no tiene insulina o tiene falla en alguna de estas relaciones que dijimos, tiene niveles de glucosa altos, las células interpretan que no tiene glucosa e incrementamos todavía más los niveles de glucosa. Y en el músculo vamos a bloquear, ojo, la entrada de glucosa también y la entrada de aminoácidos, y vamos a promover la salida de aminoácidos. Entonces mi paciente va a empezar a caer en un estado catabólico. Y otra vez, si tiene 800 de glucosa en sangre, obvio, sí llega a haber gente que tiene esos niveles, no crean que es exageración.
Si tengo alguien con 800, ¿por qué está en estado catabólico? Porque las células no están recibiendo la glucosa que deberían, punto. Y para la célula, la falta de glucosa pues activa vías metabólicas catabólicas. Entonces empiezo a degradar músculo, empiezo a degradar glucógeno y empiezo a degradar ácidos grasos. Ya por último, ya un minutito nada más. Es muy común ver pacientes que están obesos, que tienen diabetes, y así como se los estoy platicando, no es una exageración, lo van a ver, porque es muy común, es de lo más común. De repente, este paciente llega al punto en el que entra en un estado catabólico, y así literal, no les exagero, pregúntenle a quien quieran, como si poncháramos un globo, se empieza a desinflar el paciente. En un mes, 3 semanas, empieza a bajar de peso, pero de manera así rapidísima. 3 semanas, un mes, mes y medio, exagerando, ¿no? Empieza a bajar de peso. Y es lo que está, en el momento que yo veo que mi paciente, que es diabético, empieza a bajar de peso, en automático lo que tengo que pensar es ya entró en catabolismo. ¿Y cuál es el riesgo? Que si es muy rápido, uno de los principales riesgos que vamos a tener es el desarrollo de un choque cetoacidótico. ¿Por qué? Por estos ácidos grasos libres que están liberando y el choque cetoacidótico pues lo va a llevar a la sala de emergencias, ¿no? Entonces es una situación grave. ¿Pueden morir por un choque cetoacidótico? Sí, si no se les atiende a tiempo, si no se les da el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces son situaciones límite, como estamos diciendo. No todas las personas caen en este estado catabólico, pero es común. Es común, ¿por qué? Porque tenemos pacientes que están totalmente descompensados, que comen lo que sea, que siguen con el sedentarismo, etcétera, etcétera. Por último, y aquí lo retomamos, fíjense bien, de acuerdo a las estadísticas, en el momento que se hace el diagnóstico de un paciente con diabetes, ojo, vamos a suponer que a alguien, ya en la otra clase hablamos de los análisis de eso, a alguien se le diagnostica diabetes el día de hoy, por estadísticas se supone que este paciente ya había cursado con diabetes al menos 5 años, es decir, que ya tiene una evolución de diabetes de 5 años. No, pero es que no estaba mal. No, estaba en una etapa que se le denomina subclínica, donde aparentemente no está mal, pero ya la falla. Y esto, se les comento, son estudios estadísticos. Y esto que estoy diciendo, ¿por qué es importante? Porque hoy día los tratamientos de la diabetes dependen de 20 factores. Y uno de esos factores es el tiempo de evolución. Entonces, para saber si necesita hipoglucemiantes orales, insulina, combinaciones, qué dieta, etcétera, es muy complejo y se necesita tener mucha precisión de la evolución, entre otras cosas, ¿no? O sea, no son cosas simples del tratamiento. O sea, México es de los países con mayor cantidad de diabetes. Y si me preguntan a mí, ¿cuántos médicos expertos en el tratamiento de diabetes conozco? Creo que no conozco más de 5. Entonces, muy pocos médicos saben manejar la diabetes. Entonces, eso es una tragedia nacional. Pues, o sea, por un lado, todo el mundo se enferma porque no quiere tener los cuidados, y por otro lado, los médicos no lo tratan adecuadamente, pues entonces tenemos un problema enorme, ¿no? Bueno, ok. Vamos a dejarlo aquí. Y entonces ya avanzamos bastante. Entonces, el miércoles